Bien, continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que hemos ido ya desarrollando han sido 6: el entorno de simulación en LTSpice, entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia .stepparam. Hoy día vamos a mostrar cómo se simula un potenciómetro. A partir de la sentencia param vamos a definir una función para justamente lograr este objetivo de simular un potenciómetro, ya que en el LTSpice no tiene un potenciómetro dentro de sus dispositivos. Entonces vamos a mostrar cómo se puede hacer. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces a mostrar cómo se hace un potenciómetro acá en el LTSpice. Primero vamos a dar algo de teoría, una teoría muy básica que seguramente ya la sabemos. Nosotros por nuestra teoría básica hemos visto, lo pueden ver en cualquier libro, como este es el símbolo de un potenciómetro. Y acá tiene un terminal en el medio, ¿no? En el potenciómetro ustedes van a ver 3 terminales, un terminal en el medio. La resistencia total del potenciómetro se mide entre los terminales extremos, ¿no? Y en el potenciómetro físico, aquel que ustedes ven en el laboratorio, en sus circuitos físicos, ustedes mueven una ruedita y se establece una resistencia tanto hacia acá como hacia acá, ¿no? Llamémosle esta una R up y a esta una R down, ¿no? Ustedes mueven aquí una ruedita y se establece, ¿no? Un poco de resistencia arriba, un poco de resistencia abajo, tal que la R total es igual a la R up más la R down. Y moviendo esta ruedita, obviamente, moviéndose, se mueven las resistencias, ¿no? Y se establecen las caídas de potencial, ¿no? Entre este y este terminal, entre este y este terminal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso aquí en el LTSpice? En el LTSpice vamos a tomar 2 resistencias, a la cual las vamos a parametrizar colocándoles como R up y R down. Por ejemplo, acá está un terminal, acá está otro terminal, le agregamos otro terminal, tal que entre este y este terminal se tenga una resistencia de potenciómetro. Entonces, resistencia de potenciómetro, tan igual como acá, va a ser igual a R up más R down. Lo estoy poniendo entre llaves, porque ya sabemos que en lenguaje LTSpice entre llaves significa parametrizar. Sí, de hecho también vamos a parametrizar esto. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder usar el R up y el R down para obtener un potenciómetro? De acuerdo a lo que he estado revisando, podemos colocar, por ejemplo, el R up como una función matemática, ¿no? Por ejemplo, lo colocamos como R de potenciómetro. Todo esto por una función a la cual le vamos a llamar valor de la resistencia up sobre aquí R de potenciómetro. Pongamos que esta sea la ecuación 1. Pongamos que esta sea la ecuación 2. Y la otra será la función del R down, que será igual a R pot 1 menos valor de la resistencia up sobre la R del potenciómetro. Llamemos esta ecuación 3. Primera situación,
si yo sumo 2 con 3, nos va a salir Rpot, R de potenciómetro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, 2 más 3, R de potenciómetro, ¿a qué es igual? 2 Rpot val Rup sobre Rpot más, multiplicamos y distribuimos Rpot menos Rpot por esta función de acá, Rup, valor de, perdón, Rup, Rpot. Esta con esta se va, entonces me queda que R de potenciómetro es igual a R de potenciómetro. Bien, entonces ya tengo estas dos resistencias que sumadas me van a dar la R de potenciómetro. Ya, eso significa entonces que este potenciómetro que yo voy a hacer en el LTSpice va a estar definida por dos cosas: por el valor que ustedes le coloquen aquí al R de potenciómetro y por el valor que ustedes le coloquen a la resistencia Rup. Colocando el valor de resistencia del potenciómetro y colocando este valor de la resistencia Rup, inmediatamente se establece el valor de la resistencia Rdown. ¿Ya? Entonces, ustedes tendrán que definir a criterio, a voluntad, el Rpot y el valor de la resistencia up. Con esto inmediatamente se establece el valor de la resistencia down. ¿No? Esto es definir usuario, ustedes. Por ejemplo, ¿no? Digamos que la resistencia del Rpot, del R potenciómetro vale 1K. Imagínense aquí 1K. Todo esto que sea igual a 1K. E imaginemos que la resistencia up valga 500 ohmios. Es decir, esta resistencia de aquí vale 500. Si ya dijimos que el Rpot vale 1K y esta resistencia vale 500, obviamente la resistencia down tiene que valer 500. A ver, veamos si es así. El Rup ya no lo calculamos, pero vamos a ver, porque ya lo hemos definido con 500, y vamos a ver cuánto es el Rdown. Vamos a demostrar que efectivamente debe salir 500 ohmios. Rpot 1K, 1 menos valor de la resistencia Rup, que le hemos definido como 500, sobre 1K. Pues esto es como si pusieran 1K menos 500, 1K 500. Listo, entonces estableciendo la resistencia de potenciómetro y el valor de la resistencia Rup, ¿no? Tendremos la resistencia down. Demos otro valor, por ejemplo, demos, no sé, pues, demos aquí con otro color, démosle aquí con el mismo 1K, démosle aquí 200 ohmios. Si establecemos el valor de la Rup en 200 ohmios, automáticamente el Rdown tiene que salir 800 ohmios. Veamos si es así. A ver, con Rpot 1K, Rup es 200 ohmios en 3. Aquí vamos, Rdown es igual a Rpot, R potenciómetro 1K, 1 menos valor de la resistencia up 200, y aquí 1K. 1 menos 200 y abajo 1K. Esto es 1K, 1K menos 200, 1K se va, 1K menos 200 es 800 ohmios. Listo. Entonces, con estas dos funciones de acá, que es la que vamos a colocar en el LTSpice, nosotros ya podemos
obtener un potenciómetro. Bien, a partir de definir cuánto vale el RPOT, el potenciómetro y el valor de la resistencia A. Ahora, ustedes también pueden crear una función donde el usuario defina la resistencia down, defina la resistencia al potenciómetro e inmediatamente ya se establezca, ¿no?, la resistencia up, ¿no? También lo pudieron haber hecho así. Acá cambiaría, ¿no? Acá cambiaría. Bien, eso lo pueden ustedes probar. Aquí simplemente se da la resistencia del R potenciómetro a criterio y ustedes establecen la resistencia REAP e inmediatamente se establece la resistencia REDOWN, como ya hemos visto en estos ejemplos. Bien, vamos entonces a colocar esto en las ecuaciones del LTSpice. Vamos al esquemático. Con R tenemos la resistencia, acá tenemos otra resistencia, con F3, un momento, necesito bien esto, con F3, 2, 3, bien, 2, 3, no, vamos a hacerlo un poco más simétrico, ya van a saber por qué. 1, 2, 1. Listo, y acá ponemos el terminal de M. Entonces a este de acá, clic derecho en R, entre llaves, R up, clic derecho acá en R, a este le ponemos R down. Bien, ya tenemos esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Parametrizar a qué es el RUP y a qué es el RDown, ¿no? Tal como lo hemos colocado aquí, RUP, RDown. Vayamos con esto entonces. Nos vamos aquí donde dice .p, clic, se nos abre esta ventana, clic derecho, help me to edit, al último, hice /param/etc.statement. Y aquí le dan clic aquí y se van a .param statement. Dan doble clic aquí en name y ponen rup. En value dan un valor, el que ya teníamos, R de potenciómetro, valor de la R up entre la R de potenciómetro. Ahora conviene hacer una discusión acá. Esto de aquí es algo que nosotros vamos a cambiar, dado que las variables que define el usuario son el RPOT y el val RUP. Entonces esto de aquí tenemos que ponerlo entre llaves, por lo menos el RUP. Ahí vamos viendo qué es lo que se va necesitando. Ya, entonces podemos colocar el valor del RUP entre llaves, pero también lo podemos dejar así. A ver, vamos a dejarlo así sin llaves y vamos a descubrir que nos va a ir pidiendo el circuito. Vamos a dejarlo así. Bien, entonces .param ya tenemos, copiamos F6, vamos para la RDown. La RDown es esto y acá sería 1 menos todo esto de aquí. Bien, hasta ahí ya tenemos prácticamente todo. Ya parametrizamos lo que es el RUP y el RDown. Ahora vamos a definir esto de aquí, ¿no? Lo que estas variables que el usuario define, ustedes, el RPOT y el val RUP. Bien, ojo, en un primer momento había dicho que se podían poner las llaves en el val RUP. A ver, vamos a dejarlo sin llaves a ver qué sale.
Si no las colocamos, pues vamos a armar esto un poco más para acá. Punto .op, clic derecho, help me to edit al último, o help me edit al último, hice /param /statement etc.statement. En param le dan clic aquí, se van a param, name, doble clic y ahí ponemos R del potenciómetro. En value, por ejemplo, le ponemos un K, que era lo que habíamos trabajado. Bien, con esto ya estamos a este nivel. Ya hemos definido esto, ya hemos definido el RUP, ya hemos definido el RDown. Ahora definamos el valor del RUP. Primero lo vamos a poner con 500, a ver qué sale. Y hacemos un circuito de prueba muy breve. Vamos a copiar esto, F6, rpot, a ver, cancel. Perdón. Le hacemos el cambio acá. Clic derecho, rpot, ya que estamos en el segundo param, acá sería rup 500 ohmios. Ahí va. Entonces ya definí cuánto es, val rup. Clic derecho aquí, entonces aquí como estoy escribiendo val rup. Y el rup es sin guión, perdón. Acá había un error, val guión bajo rup. Ahora sí. Punto param rpot, no, un K, aquí está. Punto param val rup, aquí está, ¿no? Aparte del rpot también está aquí, también está aquí, también está aquí. Entonces ya definí las variables que ustedes van a cambiar, la rpot y val rup. Y el RUP y el RDown está en función de dichas variables. Bien, con esto ya tenemos el potenciómetro. Vamos a hacer un circuito de prueba. Por ejemplo, no sé, se me ocurre hacer algo así. Podemos colocar acá un voltio. Definimos un R de potenciómetro, ya lo hemos definido en un K, y el R, el val RUP lo hemos puesto en 500 ohmios. Entonces esta vale 500 ohmios. Inmediatamente el RDown se va a establecer en 500 ohmios, porque es lo que le falta para, sumado al RUP, nos va a salir un K. Entonces aquí está esto, este va a salir 500 ohmios. Si es un voltio acá, y acá le ponemos la referencia, acá nos va a salir 500 milivoltios. A ver, veamos si es que realmente es así. F2 para component, nos vamos aquí a voltage. F3 para cablear. Y acá colocamos la referencia, acá le ponemos clic derecho, un voltio. Listo. Y clic derecho, edit simulation command, DC operation point, ok. Listo. A ver qué sale. Corremos el circuito. ¿Qué ha pasado? Hay un error acá. Hay otro error acá. Hay otro error acá. Hay otro error acá. Wow. Hay un montón de errores. A ver, veamos qué puede ser. Ya. Aquí hay un problema. No he puesto por aquí. Esto sería uno de los primeros errores, porque el rpot del potenciómetro se está multiplicando con todo este paréntesis de acá. Entonces no he puesto por ni aquí ni acá. A ver, veamos si se arregla con eso. Si no, sí, continuamos buscando los errores. Clic derecho aquí. Esto de aquí sería por. Clic derecho aquí. Esto de aquí sería por. A ver, veamos si se arregla. Sí, ese era el problema. Bien, veamos aquí en este terminal de aquí. Abajo ustedes pueden ver DC Operation Point BN001, o sea, en este nodo de acá hay un voltio. A ver, veamos acá en este terminal.
efectivamente este nodo, abajo ustedes ven DC Operation Point B entre paréntesis N002 es 500 milivoltios. Ahí está entonces ahí está el potenciómetro, ya está hecho. Ahora hagamos un cambio, por ejemplo, se me ocurre hacer un cambio en este mismo circuito, por ejemplo, que sea algo así, más o menos 1 voltio. Fijemos el valor del RAP, por ejemplo, en 200 ohmios. Si acá fijamos 200 ohmios, entonces inmediatamente el R down se establece en 800 ohmios. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que el R total del potenciómetro sea 1K. Entonces, este de acá se fija en 800 ohmios. ¿Cuánto de tensión va a caer acá? Entonces, si hacemos rápidamente una cuenta, voltaje en 800 ohmios sería 1 por 800 con un divisor de voltaje. 200 más 800, 1K, o sea 1000. 2 ceros de acá se van con 2 ceros de acá. Esto sería 0.8 voltios. Es decir, de acá para acá va a caer 0.2 voltios y de acá para acá va a caer 0.8 voltios. A ver, veamos. Valor del RAP cambiamos con 200 y corremos. Bien, veamos la caída de tensión entre este nodo de acá y este nodo de acá, o sea, en la RAP. 199.99999 milivoltios, ya 200 milivoltios nos salió. Y de acá hacia acá, nos situamos acá, le damos clic, 800 para lo quitamos y le damos esto, 800.00001 milivoltios. Ok, entonces hasta ahí está saliendo bien, el potenciómetro ya está hecho. Solo que aquí se nos va a presentar un problema cuando vayamos al extremo. ¿Qué pasaría si, tal como ustedes hacen, ¿no? O han hecho en el laboratorio, han jugado con la ruedita y en un punto ustedes han movido pero hasta el límite? Por ejemplo, que la R total del potenciómetro siga siendo 1K, pero el valor de la resistencia up, imagínense que le vamos a colocar 0, es decir, va a estar esto así, en teoría va a estar esto así, con R up igual a 0 ohmios, la R down, entonces sería 1K. Aparentemente no habría problema, ¿no? Si este es el circuito, ¿no? Y acá está 1 voltio. Acá caería 0 voltios, acá caería 1 voltio. Veamos si se puede hacer eso. Valor de la resistencia de RAP, entonces le ponemos 0. Simulamos. La resistencia no debe ser igual a 0, nos da una advertencia. Entonces no puede haber una resistencia igual a 0. Pero como la simulación es matemática y nosotros nos podemos valer de la matemática, podemos establecer aquí, por ejemplo, de la ecuación 2, vamos a repetirla por acá. Valor del RAP sobre el RPOT. Sumémosle, ya que esto es resistencia, una resistencia muy pequeña, pero muy pequeña, 1 millón. Igual hacemos con la resistencia down. Esto es RPOT 1 menos val RAP RPOT más 1 millón. Tal que si nosotros establecemos aquí, por ejemplo, R de potenciómetro igual a 1K y val
RAP igual a 0, ok, 0 acá, todo esto es 0, más un miliohmio, nos quedaría un miliohmio aquí. Para evitar lo que nos dice el LTSPI, ¿no? Que la resistencia no puede ser igual a 0. Acá sería valor de la resistencia RAP 0, ¿no? RPOT, entonces esto sería 1K más 1 miliohm, ¿no? Aproximadamente 1K, aproximadamente 0 ohmios. A ver, veamos. Aquí entonces le damos clic derecho, RPOT 1 mili más, ahí va, y aquí clic derecho 1 mili más, y dejamos en RAP igual, valor del RAP igual a 0 para ver qué sucede. Esta vez sí simuló, porque a pesar que la resistencia es muy pequeña, el LTSPICE, como es un programa que usa matemática, él simplemente trabaja. Por ejemplo, de acá para acá, ¿no? Hasta este terminal de acá, 1.01 microvoltios. Entonces en la resistencia real está cayendo prácticamente 0 voltios, está en microvoltios. Y si le damos clic aquí, vamos a estirar esto para que se pueda notar mejor. Le damos clic aquí para observar cuánta caída de tensión hay de este punto a GND. 999.99899 milivoltios, casi 1 voltio. ¿Podemos hacer más pequeña la resistencia? En lugar de 1 mili hacerla más pequeña, claro, vamos a ponerle 1 nano. O sea, va a simular 1 nano ohm, prácticamente un cable. Aquí borramos. Simulamos. Observen, 0 voltios, 1 voltio. Entonces con eso nosotros a grandes rasgos ya tenemos un potenciómetro y lo podemos usar en diferentes análisis, no solamente en punto OP. Por ejemplo, lo borramos acá, ustedes varían acá, por ejemplo, el AR potenciómetro que valga, no sé, pues 10K entre sus extremos, y que el valor de la resistencia esté dado en 5K, supongamos, ¿no? 5K, o sea, nos estamos situando a la mitad del valor de potenciómetro. O sea, 5K aquí, inmediatamente alrededor va a ser 5K. Con eso, bien, con eso ustedes, por ejemplo, vamos a hacer una simulación en punto DC. Se van a Edit Simulation Command, TC Sweep, vamos a barrer la fuente B1 de manera lineal. El valor con el que empieza va a ser en 0 voltios, valor con el que termina 10 voltios, y incremento de 1 milivoltio en 1 milivoltio. Y simulamos. Por ejemplo, veamos acá. Fíjense cómo aquí en el eje de las abscisas está el B1, que es la variable independiente que ustedes están manipulando. Le damos clic aquí en la mitad y observen lo que nos sale, ¿no? Cuando ingreso 1 voltio, por ejemplo, cuando ingreso 1 voltio a B1, aquí se va a dar la mitad de tensión. De este punto a la referencia se va a dar la mitad de la tensión. ¿Por qué? Porque yo he establecido que el potenciómetro tenga la resistencia de arriba como la resistencia de abajo iguales, tal que sumadas me da 10K. Entonces, si acá hay 5K y acá hay 5K, la tensión de aquí, ¿no?, va a caer igualmente en esta resistencia y en esta resistencia, porque esas resistencias son iguales, 5K aquí y 5K aquí. 1 voltio aquí, por lo tanto aquí va a caer la mitad, medio voltio, y aquí va a caer la mitad, medio voltio. O sea, igual aquí, igual aquí. Si yo, por ejemplo, en 2 voltios, aquí, 2 voltios en B1, aquí va a caer 1 voltio, la mitad, aquí va a caer 1 voltio, la mitad, igual aquí, tal que sumadas esas tensiones nos den los 2 voltios, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no?
Entonces yo ingreso 3 voltios, cae la mitad en ese nodo intermedio del potenciómetro. Ingreso 6 voltios, en el nodo intermedio del potenciómetro cae la mitad, 3 voltios. ¿Por qué? Nuevamente porque estoy colocando la resistencia up igual a la resistencia down. Listo. Esto sería lo básico para hacer un potenciómetro, pero nosotros podemos crear también, aparte de esto, un símbolo para el potenciómetro. ¿Ok? Por ejemplo, borramos todo esto. Borramos todo esto y salvamos este esquemático. File, Save As. Pongámosle aquí potenciómetro. Potenciómetro en el archivo raíz, donde está lib y donde está examples, ¿no? Donde hemos ido grabando nuestros circuitos. Bien, pongámosle esto a lo que tenía antes, un K, simplemente por variar algo, ¿no? Acá pongamos valor de la resistencia 500, por ejemplo, ¿no? Ya, ahora pongámosle, vamos a borrar esto, pongámosle nombre aquí a los puertos, aprietan F4, le ponen nodo 1, acá nodo 2, o 3, cambiamos de nombre, 1, 2, 3, vamos a mejorar esto. Aquí clic derecho le ponemos 2, aquí clic derecho le ponemos 3. Bien, salvamos. Bien, ahora le vamos a crear, ya grabamos el esquemático. Acá vamos a buscar un símbolo de resistencia, la vamos a adecuar al potenciómetro. Bien, entonces nos vamos aquí, le damos en abrir y nos vamos a aquí me parece que era en lib, le dan clic en lib, se van a sim y aquí en lugar de schematics que dan clic aquí y buscan symbols y por acá buscan hasta que lleguen a res.asi, res.asi. Noten acá que symbols tiene la extensión .asi. Doble clic, lo buscan, ahí está la resistencia, ¿no? El símbolo de la resistencia. Lo primero que ustedes deben de hacer es grabar esto, lo que acaban de obtener, con el mismo nombre, del esquemático potenciómetro. Por ejemplo, File, Save As, y se van al archivo donde han grabado el esquemático del potenciómetro. Aquí, por ejemplo, si ustedes lo buscan como AL Files o como aquí en AL Files van a encontrar el potenciómetro.asc, no esquemático. Entonces acá lo graban como schematic symbol files y en lugar de res le ponen el mismo nombre con el que ustedes han estado trabajando hasta el momento, potenciómetro, para que uno se enlace con la otra, potenciómetro.asi. Potenciómetro, el archivo del potenciómetro está acá, ahorita no lo vemos, pero está acá. Save. Miren cómo tenemos el archivo del potenciómetro .asc, el esquemático del potenciómetro, y ahora tenemos, o vamos a modificar este símbolo de la resistencia, pero el nombre le estamos poniendo potenciómetro para que se enlace el uno con el otro. Bien, vamos entonces a quitar estas cosas de acá. Sí. Y acá vamos a modificar, por ejemplo, vamos a copiar esta parte de acá y vamos a hacerlo como si fuese un potenciómetro.
copiamos, listo. Esto de acá lo copiamos también. Esto de acá lo copiamos. Listo. Ya, vamos a agregar, tenemos un terminal acá, otro terminal, falta el tercer terminal que iría acá, pues no. Copiamos este de acá, F6, colocamos acá y movemos con el F8, con el drag. ¿Cómo es esto? Para que se haga recto. A ver, ¿cómo era esto? F7, F7, a ver, con el move. Tampoco, no lo quiere. ¿Cómo era esto? Ahí va, listo. Lo agarré el otro redondito. Listo, ahí está, el tercer terminal del potenciómetro. Ahora, el otro paso sería, a ver, ya mejoramos el dibujo. Vamos a agregarle los terminales entonces. Aquí se van a Edit, Add Pin Port, clic. Acá le ponen los mismos terminales que ustedes han puesto acá. 1, 2, 3, los mismos. Entonces, Edit, Add Pin Port 1, este va aquí. Edit, Label 2, Edit, Add Pin Port, Label 3. Listo, ya lo tenemos. Nuevamente tal como están en el esquemático, ¿no? Bien, nuevamente hago hincapié, tanto el símbolo que ustedes están modificando y ustedes están colocando como como potenciómetro debe llevar el nombre debe llevar el mismo nombre que el del esquemático donde está esto, donde ustedes han definido al potenciómetro, o donde ustedes han hecho al potenciómetro, ya, para que se enlacen uno con otro. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a editar atributos. De igual forma, edit attributes, quiten este prefijo donde dice R, quiten el valor donde dice R, y en description aquí se van ustedes a Spiceline, solamente Spiceline, y colocan allí por ejemplo lo que ustedes están colocando como variable val rup, y le colocan igual a, por ejemplo, 500. Y R de potenciómetro se lo vamos a poner primero, R guión bajo de potenciómetro igual a 1K. Es decir, siempre que invoquemos al potenciómetro, siempre nos va a salir con estos valores de aquí. Ya, con R potenciómetro 1K se lo vamos a poder cambiar, y con el valor del RAP 500 ohmios, que también se lo vamos a poder cambiar. Y en description le van a poner el nombre, el mismo nombre, potenciómetro. Bien, listo. Borran este F5 donde dice R. Bien, el otro paso también se van a Edit, en atributos se van a Attribute Window. Bien, dan en OK simplemente. Bien, ahora
dado que aquí en este símbolo de acá yo ya he puesto, por ejemplo, edit en attributes, yo ya he colocado cuánto vale el rpod igual a 1K, el val rapp igual a 500 ohmios. Entonces aquí en el símbolo, en el circuito del potenciómetro ya no necesito esto. Esto es lo que ustedes definían cuando simplemente se trabajaba en el esquemático, pero ahora como lo vamos a tener en un bloque, lo vamos a tener en un símbolo, a partir del propio símbolo lo vamos a definir. Entonces esto ustedes ya lo pueden borrar y solamente nos quedamos con esto. Grabamos. Bien, un consejo que les doy es que cierren todo, le den refresh y comiencen nuevamente. Vamos a ver si está el potenciómetro. Vamos aquí, F2, se van aquí a la raíz donde ustedes han grabado el potenciómetro, ¿no? Al archivo raíz, aquí, potenciómetro. Ahí está. Entonces, ahí está, F2. Vamos acá y busquemos una fuente de tensión. Bien, pongamos acá clic derecho 1 voltio y observen, yo le doy clic, vamos a estirar un poco más esto. Le doy acá clic como si editara el atributo del dispositivo y miren lo que me sale. Instance name, que es x1, params, el parámetro rpod igual a 1K valor del rapp 500. Si le doy clic aquí, esto se va a marcar. ¿No? Así no sale nada, pero vayamos de nuevo al atributo params, le doy clic y me sale el atributo. El R del potenciómetro es 1K y el valor del rapp es 500. A ver, veamos en una simulación. Vamos a estirar un poco este puerto. Bien, una simulación, clic derecho, edit simulation command, dc operation point.p, ok. Entonces con los valores que tengo acá, a ver, veamos breve y muy rápidamente. Con los valores que tengo acá, si ustedes colocan más menos 1 voltio, con los valores que tengo acá, el R del potenciómetro es 1K y el valor de la R up, es decir, esta es la R up y esta es la R down. Si yo estoy situándolo en 500, inmediatamente aquí va a ser 500. Y si acá le pongo 1 voltio y veo en un punto DC, de acá para acá va a marcar 500 milivolts y de acá para acá va a marcar 500 milivolts. Igual. ¿Por qué? Porque la resistencia de acá es igual a la resistencia de acá. Del 1 voltio, mitad aquí, mitad acá. Tal que sumados estas dos nos da la R del potenciómetro. A ver, veamos si no hay ningún error. No hay ningún error. Observen de este nodo a este de acá 500 milivolts y de este nodo a la referencia 500 milivolts. Entonces sí sale. Ahora, si ustedes lo hubiesen dejado así, sin alargar el pin o sin conectar un cable al pin, por ejemplo, ustedes le dan clic aquí, 1 voltio, va a medir de acá para acá, ¿no? Obviamente 1 voltio es de acá, como le he dado solamente clic a este nodo, va a medir de aquí a la referencia. Vamos a ver, de este nodo aquí, no me sale nada porque no he alargado el pin de acá. Y por más que yo quiera dar clic aquí a este nodo de acá, a este pin de acá, no nos salen. Entonces tenemos que alargar esto, volvemos a simular, sacamos esto
Ahora si le damos clic aquí donde dice abajo DC Operation Point B entre paréntesis N002 igual a 500 milivoltios, le damos clic, exactamente 500 milivoltios. Y esto de acá es algo que ustedes ya lo pueden manipular, ¿no? Esto es por darle un valor al R potenciómetro. Entonces R de potenciómetro ustedes le pueden cambiar, no sé, pues a 5K por ejemplo, y en valor del RAP le dan 2K, supongamos 2K, ¿no? Y veamos que nos sale, ¿no? A ver, teóricamente viéndolo, más o menos 1 voltio. Si el R del potenciómetro ahora lo han cambiado a 5K y el valor del RAP ahora es 2K, 2K creo que le hemos puesto, pues si este es 2K, hasta el pin abajo tendrán 3K. Entonces veamos cuánto cae por ejemplo en 3K. Voltaje por divisor de tensión en 3K, a que es igual 1 por 3K sobre 2 más 3, 5K. Ya, entonces sería B en 3K igual a 3 quintos. 30 entre 5, esto sería 0.6 voltios. Entonces de acá para acá cae 0.6 voltios. Y si acá hay 1 voltio, de acá para acá caen 0.4 voltios. A ver, veamos. Bien, les cambié. A ver, damos clic a este nodo. Abajo ustedes ven B entre DC Operation Point B entre paréntesis N002 igual a 600.0002 milivoltios, 600 milivoltios. Y de acá hasta este nodo debería de ser 400 milivoltios. A ver, clic derecho, lo arrastramos hasta acá. 399.99998 milivoltios, 400 milivoltios. ¿Por qué no me sale 400 milivoltios exactito? Porque recuerden que yo había establecido que ¿dónde está mi? ¿Dónde está? Acá está. Nosotros, para no tener el problema que si le agregamos al valor del RA igual a 0, tuvimos que poner acá por ejemplo un nano para salvar del 0 acá, porque si no colocábamos esto, a la hora que colocábamos valor en RA igual a 0, el LTSpice nos decía de que una resistencia no puede ser igual a 0, por eso colocamos un nano aquí, ¿no? Entonces debido a este nano de aquí es que no nos está saliendo exactito aquí 400 milivoltios, pero es bastante aproximado. Bien, acá igualito podemos hacer no solamente un punto OP, sino un punto DC, y lo que sea, pues lo que sea podemos hacer DC sweep B1, aquí modo lineal, 0 voltios, no sé, pues stop value, no sé, pues empezamos en 0, terminamos en 10 y vayamos de 1 milivoltio a 1 milivoltio, 10 y vayamos de 1 milivoltio a 1 milivoltio. Simulamos, pongamos acá, supongamos que nos va a salir la tensión de aquí hasta la referencia. Bien, allí lo tenemos. Cuando le inyectamos 2 voltios, por ejemplo, veamos simplemente solo para, por ejemplo, que nos debe salir cuando le inyectamos 2 voltios, ¿no? Con los valores que tenemos. Aquí con B1 igual a 2 voltios, con la R de potenciómetro igual a 5K y con el valor del RA igual a 2K, el RA lo hemos situado en 2K, este de acá entonces automáticamente se fija en 3K. Entonces veamos aquí, este valor en 3K será igual a 2 voltios por 3K sobre 5K, 6 quintos. Entonces el valor en 3K significa que es 1.2 voltios.
Cuando es 4, por ejemplo, que ahí habíamos visto, que es uno de los puntos que se está barriendo en B1, voltaje en 3K, que sería 4 por de acá a acá 3K sobre, sobre 5K, 12 sobre 5. Entonces sobre 5, a ver. 12 sobre 5, 2.4. Entonces voltaje en 3K, 2.4, el doble de acá, pues. Bien, veamos. Cuando es 2 es 1.2 voltios, cuando es 4 es 2.4 voltios. Listo. Entonces ahí tenemos cómo hacer nuestro potenciómetro. Una última cosa también muy importante es que, por ejemplo, si queremos grabar este circuito, lo hagamos en la ruta donde está tanto el potenciómetro, el circuito del potenciómetro, como donde habíamos colocado su símbolo, que es aquí mismo, en esta ruta de aquí. Vamos a poner a este circuito con potenciómetro. Bien, noten ustedes que si abrimos, acá está el potenciómetro, que es el esquemático que nosotros habíamos hecho para después volverlo un bloque como potenciómetro, ¿no? Es decir, habíamos creado un símbolo. Noten como potenciómetro símbolo, todas las filas mejor. Potenciómetro símbolo, así como potenciómetro potenciómetro punto ASC, que es el esquemático, están en la misma ruta donde hemos usado en un circuito este potenciómetro. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, en otra ruta trabajar, por ejemplo, en sentencia DC. En sentencia DC, ahí vamos a crear un circuito. Ya veamos, esto lo borramos y hacemos un circuito cualquiera, simple. Una resistencia por acá. Y acá vamos a colocar el potenciómetro. F2. Tenemos que buscar el potenciómetro en esta ruta nuevamente, ¿no? Donde lo hemos grabado. Bajamos potenciómetro y colocamos esto. Vamos a simularlo para ver si es que resulta. Por ejemplo, acá pongan un K. Supongamos acá pongan 1 voltio. Estiramos un poco más esto. Y acá igualito. Vamos aquí clic para ver qué cosa sale. Y hacemos un punto OP. Supongamos. Simplemente para ver qué cosa sale en la simulación. DC Operation Point punto OP. Ya, ok, instanciamos, simulamos entonces. De acá para acá es una tensión determinada y todo lo demás. Entonces, siempre que nosotros querramos grabar, por ejemplo, esto lo vamos a grabar aquí, Save As. Dijimos que en sentencia.dc vamos a grabarlo en otro archivo. Aquí vamos a poner circuito DC potenciómetro. Si nosotros volvemos a entrar a este de acá, simulamos, nos va a dar este error, missing schematic of the hierarchy. Se ha perdido la jerarquía, ¿no? Porque no encuentra el esquemático del potenciómetro, ¿no? Y se ha generado un problema. Es decir, si ustedes van a trabajar un circuito, ¿no? Y le van a poner el potenciómetro, asegúrense que en la ruta de trabajo
aquí también en la nueva ruta de trabajo donde van a colocar el potenciómetro, asegúrense que ahí esté tanto el esquemático del potenciómetro y el símbolo del potenciómetro. Aquí no está el esquemático del potenciómetro, ni tampoco está el símbolo. Sí, el símbolo sí está, el símbolo del potenciómetro. El símbolo sí está porque lo vemos acá. Entonces asegúrense. Le falta el esquemático, entonces vayamos a la ruta anterior donde habíamos creado el potenciómetro, copiamos y acá pegamos. Entonces, donde hemos creado el circuito que está en una nueva ruta, ahí deben de colocar tanto el esquemático del potenciómetro como el símbolo del potenciómetro. Le ponemos cancel, ya le hemos grabado. Si lo simulan, ahora no va a haber ningún inconveniente. Ahora, si por ejemplo, si ustedes van a trabajar en esta ruta, en fuentes dependientes, ¿no? Abren cualquiera de estos, cualquier circuito, y ahí ustedes deciden cambiar, ¿no? y quieren colocar el potenciómetro, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque en dicha nueva ruta, donde ustedes tienen ya un circuito y donde no está tanto el esquemático como el símbolo del potenciómetro, no les va a salir, no van a poder colocar aquí el potenciómetro. Entonces, ¿qué van a hacer? Borrar esto. Tal como ya hemos visto, tenemos que ver dónde es que hemos grabado tanto el esquemático del potenciómetro como el símbolo del potenciómetro, todas las filas, ¿ya? Y tenemos que copiar estos dos archivos del esquemático y del símbolo y colocarlo en la nueva ruta donde vamos a trabajar con dicho potenciómetro. Pegamos, listo, cancel. Ahora sí le damos F2 y nos vamos a dicha nueva ruta, fuentes dependientes, que es donde vamos a grabar, y acá está el potenciómetro. Simplemente para probarlo que funciona, vamos a colocar aquí simplemente para ver, ¿no? A que es igual los valores que les habíamos colocado. Simulamos y funciona. Entonces tengan extremo cuidado. Vamos a dejar esto como estaba. Tengan extremo cuidado cuando van a crear un símbolo, ¿ya? Porque ese símbolo va a amarrarse con un esquemático. Entonces tanto el archivo del símbolo como el archivo del esquemático tienen que ir o colocarse en la nueva ruta donde ustedes van a trabajar con dicho símbolo. Algo de eso les estoy colocando abajo en la descripción. Bien, cerramos. Bien, eso sería todo. Bien, los temas vistos hasta ahora en nuestro curso han sido el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia .stepparam, y acabamos de ver cómo se simula un potenciómetro, ¿no? A partir de la sentencia param de aquí, ¿no? Esto se ha hecho ya que el LTSpice no tiene dentro de sus componentes al potenciómetro, no lo tiene. Entonces nosotros tenemos que crear uno definiendo una serie de funciones, ¿no? Y también definiéndolo como un bloque. Eso ya hemos mostrado entonces cómo se hace. Bien, el próximo video va a tratar sobre el tema del uso de la sentencia .tf. Bien,